El enfermero, que se convirtió en millonario tras un hallazgo inesperado. Diego siempre había sido un guerrero del día a día. Las horas parecían desvanecerse en un torbellino de urgencias, píldoras y monitores que no paraban de pitar. En el hospital, sus manos a menudo temblaban, pero no por miedo. Era la presión de saber que cada decisión podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una sonrisa apagada y un saludo a los pacientes era su armar. Pero hoy algo lo inquietaba. En su alma de enfermero había un vacío, una sensación de que su arduo trabajo no era valorado. La crisis económica apretaba cada vez más y se sentía atrapado en una rutina desgastante. Mientras limpiaba un viejo armario en la enfermería, con polvo adornando cada rincón, Diego se encontró con un paquete de documentos amarillentos. Los ojos se le iluminaron al ver palabras como tratamiento innovador y cura potencial subrayadas con esmero. Pronto, el tiempo se detuvo. Sentía el corazón latir cuando compartió la noticia con su mejor amigo, Alex. No imaginaba las consecuencias que esto desencadenaría. La emoción en la voz de Alex resonaba como un eco mientras discutían las posibilidades. Pero a medida que su entusiasmo aumentaba, también lo hacía la sombra sobre ellos. Un grupo misterioso había escuchado rumores sobre el descubrimiento, y la atmósfera se tornó densa, inquietante. «Diego, tenemos que ser cautelosos», le advirtió Alex, su rostro palideciendo. En esos momentos, las luces del hospital parecían más frías. Los murmullos de las enfermeras se convertían en murmullos de advertencia. Cualquier movimiento en falso podría llevarlos a un abismo. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una posibilidad? Los directivos del hospital, al enterarse del hallazgo, mostraron un interés inquietante. Sonrisas que no llegaban a los ojos y manos que el hospital había sido un refugio para Diego, pero ahora parecía un laberinto lleno de peligros acechantes. La pregunta lo atormentaba. ¿Hasta dónde llegaría para asegurar su futuro? ¿Sería capaz de mantener su descubrimiento a salvo mientras luchaba contra sombras en su propia casa? La presión crecía, y con ella el deseo de luchar por algo que podría no solo enriquecerle, sino transformar vidas. Pero en lo más profundo, una voz en su cabeza le susurraba que esta no era solo su batalla. Aquello que había encontrado podría traer esperanza a muchos. Aunque el miedo lo atosigaba, había también una chispa, una pequeña luz que lo empujaba hacia adelante. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Diego sintió que el aire se le escapaba cuando su mirada se posó en el documento. Era un hallazgo que podía cambiarlo todo. Con el eco de sus latidos retumbando en sus oídos, se dio cuenta de que debía actuar rápido. La conversación con Alex lo había llenado de dudas, pero a la vez, esa chispa en su interior solo crecía. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y ese descubrimiento no podía ser guardado en el polvo de un armario viejo.
Vamos a hablar con un abogado, alguien que sepa de patentes y derechos, sugirió Alex, tratando de encontrar un plan. Pero antes de que pudieran concretar algo, la realidad dio un vuelco inesperado. Una noche, mientras Diego regresaba a casa tras una larga jornada en el hospital, un accidente hizo que todo cambiara. Un coche frenó bruscamente. Diego se dio cuenta demasiado tarde. Las luces brillaron como cuchillas, iluminando su mundo la familiaridad de los monitores y el olor del desinfectante lo rodeaban. Trató de levantarse, pero un dolor intenso en su abdomen lo detuvo. ¿Qué había pasado? La angustia empezó a llenar su pecho como un lastre pesado. Entonces la realidad lo golpeó con más fuerza. Alex estaba de pie junto a su cama, su cara pálida y las lágrimas surcando sus mejillas. Diego, había un hombre, estaba buscando el documento. Dijo que era importante, que no podía caer en manos equivocadas. La voz de Alex temblaba, y con cada palabra el temor crecía. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, su garganta seca. ¡Oh, qué hombre! Lo atraparon con un cuchillo en la mano. Nos sigue, susurró Alex, su mirada perdida, atrapada en una mezcla de terror e incredulidad. Dicen que sabe cosas que ni te imaginas. De repente, como si un rayo de luz atravesara la penumbra de su habitación, Diego comprendió. El secreto que había encontrado no era solo un hallazgo, era un fuego en medio de un campo seco. El grupo misterioso que habían intuido tenía un rostro y un nombre, y ellos mismos estaban en medio de una red de secretos peligrosos y ambiciones. El resto de las palabras de Alex se desvanecieron en una niebla de confusión. Diego no podía pensar con claridad, pero el miedo se aferraba a él como una sombra. Lo que comenzó como un deseo de ayudar, de sacar a la luz un descubrimiento inventivo, ahora parecía acercarlos a un abismo oscuro. Su vida, su carrera, su amistad con Alex, todo estaba en juego. Mientras la ansiedad se apoderaba de él, Diego sintió un impulso, un llamado profundo a reaccionar. Necesitaba proteger no solo su hallazgo, sino también a sus seres queridos. La chispa que una vez lo había impulsado a seguir adelante, ahora era una llama que amenazaba con consumirlo. Y ahí, en la habitación fría y blanca del hospital, comprendió que estaba a un paso de desatar una tormenta. Y no solo eso, también estaba a punto de descubrir que, tal vez, Alex no era quien él pensaba. Mientras las sombras se acercaban, una pequeña duda comenzó a anidar en su corazón. Una sensación inquietante susurraba que tal vez había más en la historia, secretos enterrados que bien podían volver a salir a la superficie. Diego, en su lecho de enfermo, no podía imaginar la verdad que se avecinaba. Una verdad que transformaría sus creencias y lo llevaría al borde de un abismo del que no podría regresar. Diego sintió el aire pesaroso en la habitación. La voz de Alex, el sonido de pasos apresurados resonó fuera de la sala. Eran pasos pesados, decididos, cada vez más cercanos. Una sombra se proyectó en la puerta, y de pronto un hombre con aspecto amenazante irrumpió en el cuarto. Vestía una chaqueta negra, los ojos fríos como el acero. Miró a Diego con una intensidad que lo hizo temblar. ¿Tienes el documento?, preguntó. Su voz era un rugido bajo, casi un susurro sibilante. Diego se quedó paralizado. La habitación se iluminó con el destello de su propia realidad.
había creído que su descubrimiento llevaría esperanza, pero ahora se convertía en la razón de su posible perdición. El hombre avanzó, y Alex se interpuso entre ellos. «¡No vas a tocarlo!», gritó, su voz entrecortada. Entonces, lo inesperado. Un destello de luz en el rostro de Alex. Diego parpadeó confundido. No era miedo lo que había allí, sino algo más, algo oculto. Sus ojos se movieron rápidamente hasta que aterrizaron en la mano de Alex, que estaba apretando un pequeño objeto, un cuchillo que brillaba con el reflejo de la luz del pasillo. El golpe fue como un electroshock. Diego sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Alex?». Su voz salió débil, casi un susurro. Se dio cuenta de que el amigo al que había confiado su secreto no era quien pensaba. «Lo siento, Diego. Es por tu bien», respondió Alex. Su tono había cambiado, revelando un frío calculado. «No puedes comprender». Pero no le dejó terminar. El hombre avanzó, y en un instante que pareció eternidad, Alex se lanzó hacia él. Un choque. El sonido del metal contra metal llenó el aire, mientras la habitación se llenaba de gritos y rugidos de dolor. Diego estaba aturdido, mirando la escena. Fue un torbellino. El hombre le dio un golpe a Alex, que cayó al suelo, sujetándose el brazo donde una herida estaba comenzando a brotar. Diego sintió pánico. Aquel amigo que creía leal se había revelado como un traidor. Su corazón retumbaba, ansioso. «El documento, Diego. Dámelo». La voz del hombre era amenazadora, cada palabra como un disparo. El tiempo parecía ralentizarse, y entonces, en un acto de instinto, Diego tomó el papel que ahora pesaba como plomo en su bolsillo. No podía permitir que cayera en manos equivocadas, pero tampoco podía dejar que le hicieran daño a Alex. «No lo haré», gritó. Su voz resonaba en el aire tenso. Pero ¿era realmente su decisión la correcta? La confusión crecía en su mente. ¿Merecía confiar en Alex después de todo? ¿Qué secretos ocultaba su mejor amigo? De repente, un ruido sordo recorrió la habitación. Una explosión de gritos resonó en el pasillo, distractores que suscitaron la llegada de otros enfermeros y médicos. La confusión crecía. El hombre misterioso giró su rostro con un crujido. Su mirada era fuego y hielo. «Esta no es la última vez que nos vemos», murmuró, y en un instante desapareció en un giro, mezclándose con las sombras del hospital. Diego se quedó en pie, el corazón palpitante. Alex estaba en el suelo, pálido y asustado. Diego sentía una punzada en el estómago. Todo había cambiado en un instante. Aquello que comenzó como una búsqueda de esperanza se volvió una batalla por la verdad. Pero, ¿en quién podía confiar ahora? Mientras Alex gemía de dolor, Diego se dio cuenta de que debía decidir. No solo tenía un secreto entre manos, sino un caos que comenzaba a desatarse. La pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Qué había hecho realmente Alex? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger sus propios intereses? Todo se torcía a su alrededor, y el futuro era un abismo oscuro y desconocido. Diego se encontró temblando de confusión. Alex estaba en el suelo, y el misterioso hombre había desaparecido en un instante. Pero el ruido de pasos se hacía más fuerte, resonando en el pasillo. La tensión en el aire
era palpable. ¿Qué iba a pasar ahora? Diego. La voz de Alex, débil y temerosa, le hizo volver la vista hacia él. Los ojos de su amigo reflejaban dolor y algo más, desesperación. No puedo dejar que te hagan daño. Lo que encontraste es más peligroso de lo que piensas. Diego frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué el hombre te atacó? ¿Qué sabes de eso? El aliento de Alex era entrecortado, y Diego podía ver cómo su amigo intentaba reunir fuerzas. De repente una enfermera entró, sorprendida por el caos que reinaba en la habitación. ¿Qué ha pasado aquí? Este no es lugar para pelear. No hay tiempo, interrumpió Diego, sintiendo que la urgencia aumentaba. Necesitamos ayuda. Alex está herido. Pero la enfermera se quedó en la puerta, sin saber si entrar o salir. Su mirada se movió entre los dos hombres. ¿Pueden contarme qué? El sonido de pasos se acercó nuevamente, en esta ocasión más fuerte. En la dirección opuesta, un grupo de personal médico llegó corriendo. Diego sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría haber una salida? ¿Una forma de escapar de la vorágine en la que se encontraba? De repente, se escuchó una explosión, y el pasillo fue invadido por un estallido de luces rojas y azules. Sirenas. Era un caos. La enfermera tomó un paso atrás, su rostro reflejando el pánico. ¡Es un incendio! ¡Salgan todos ahora mismo! La necesidad de sobrevivir se apoderó de Diego. ¡Alex, levántate!, gritó, y con todas sus fuerzas se acercó para ayudarlo. Pero su amigo seguía sosteniendo su brazo con fuerza. No puedo, Diego. Me duele demasiado. Ve, tú eres más importante. No, no voy a dejarte aquí. Diego sintió una oleada de determinación. En ese momento, la vida de Alex parecía igual de importante que la suya. La lealtad que había siempre compartido parecía estar más allá de cualquier secreto. Pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe, y un hombre con una chaqueta negra irrumpió de nuevo, esta vez con un grupo de hombres tras él. «Regresen», ordenó, señalando a la salida. «Nadie puede salir de aquí hasta que el documento sea entregado». El caos se apoderó de la sala. La enfermera comenzó a gritar. La gente corría, y Diego sintió que el pánico lo envolvía. Pero en el fondo de toda esa locura, algo comenzó a florecer en su mente. Él recordaba la frase de aquel desconocido. No es solo un documento. ¿Qué quería decir con eso? «¡Vamos, Diego!», gritó Alex, pero Diego no podía apartar la vista del hombre oscuro al frente. A medida que sus ojos se encontraban, Diego sintió que su corazón se helaba. Una idea aterradora lo golpeó. ¿Qué si Alex estuviera involucrado en esto? «Alex, ¿qué sabes?», preguntó, sintiéndose más ansioso. Su amigo estaba pálido, pero entonces, en una fracción de segundo, el rostro de Alex cambió. La confusión y el miedo se transformaron en algo astuto. Se volvió hacia el hombre con una sonrisa siniestra. «Es una pena que todo esto haya terminado de esta manera», dijo Alex, con un tono que hizo temblar a Diego. «Pero todos tenemos secretos, ¿verdad?». Y en ese momento, el mundo de Diego se hizo añicos. Su amigo, su confidente, había cambiado por completo. ¿Qué secretos tenía? ¿Cuánto de lo que decían eran verdades ocultas? La traición encajó como un ladrillo pesado en su pecho. Mientras el caos seguía a su alrededor, una nueva verdad se revelaba. Todo lo que había dado por seguro, todo lo que creía entender, estaba a punto de desmoronarse ante él. Diego retrocedió un paso, temiendo lo que vendría.
¿Cómo podría haber confiado en alguien así? ¿Cuántos secretos más se esconden en esta historia? La voz de Alex resonaba, casi burlona. Tienes mucho que aprender, amigo. Y de pronto, como un fuego que devora, todo se oscureció. Diego se encontró temblando de confusión. Alex estaba en el suelo, y el misterioso hombre había desaparecido en un instante. Pero el ruido de pasos se hacía más fuerte, resonando en el pasillo. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué iba a pasar ahora? Diego. La voz de Alex, débil y temerosa, le hizo volver la vista hacia él. Los ojos de su amigo reflejaban dolor y algo más. Desesperación. No puedo dejar que te hagan daño. Lo que encontraste es más peligroso de lo que piensas. Diego frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué el hombre te atacó? ¿Qué sabes de eso? El aliento de Alex era entrecortado, y Diego podía ver cómo su amigo intentaba reunir fuerzas. De repente, una enfermera entró, sorprendida por el caos que reinaba en la habitación. ¿Qué ha pasado aquí? Este no es lugar para pelear. No hay tiempo, interrumpió Diego, sintiendo que la urgencia aumentaba. Necesitamos ayuda. Alex está herido. Pero la enfermera se quedó en la puerta, sin saber si entrar o salir. Su mirada se movió entre los dos hombres. ¿Pueden contarme qué? El sonido de pasos se acercó nuevamente, esta vez más fuerte. En la dirección opuesta, un grupo de personal médico llegó corriendo. Diego sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría haber una salida? ¿Una forma de escapar de la vorágine en la que se encontraba? De repente, una explosión resonó por todo el hospital. Las luces parpadearon y el sonido de gritos se mezcló con la sirena que empezaba a sonar. Un sentimiento de pánico le atravesó el cuerpo. Las alarmas estaban sonando y la enfermera dio un paso atrás, aterrada. «Es un incendio. Salgan todos ahora mismo». La necesidad de sobrevivir se apoderó de Diego. «Alex, levántate», gritó, y con todas sus fuerzas se acercó para ayudarlo. Pero su amigo seguía sosteniendo su brazo con fuerza. «No puedo, Diego. Me duele demasiado. Ve, tú eres más importante». «No, no voy a dejarte aquí». Diego sintió una oleada de determinación. En ese momento, la vida de Alex parecía igual de importante que la suya. La lealtad que habían compartido parecía estar más allá de cualquier secreto. Pero entonces algo raro ocurrió. Un grito desgarrador retumbó por el pasillo. «¡Ayuda! ¡Nos están atacando!». La voz era familiar, y la comprensión cayó como un ladrillo en el estómago de Diego. Era Laura, la enfermera que había estado a su lado en sus peores días. Cuando giró la cabeza, vio a 3 hombres, al menos, vestidos de negro, empujando a la gente, buscando algo. Su corazón se detuvo. «Diego, tenemos que irnos». Alex lo empujó, pero Diego estaba paralizado. La imagen de Laura, rodeada de caos y confusión, lo arrastró de nuevo a la realidad. De repente, recordó un detalle importante: ese documento. Si era tan valioso, ¿qué más estaba escondido? ¿Qué secretos podría revelar? «El documento», murmuró, sintiendo que las dudas lo envolvían. Algo no encajaba. Mientras luchaba con su mente, un estruendo sonó, y los hombres de negro irrumpieron en la habitación. La mirada en sus rostros era letal. «¡El documento! ¡Dánoslo!», gritaron, y de repente uno de ellos se abalanzó sobre Diego. El hombre le tomó del collar.
Su fuerza era implacable. Diego sintió el aire escaparse de sus pulmones. «No puedo dejar que lo tengan», pensó rápidamente. Pero antes de que pudiera hacer algo, Alex se adelantó con un grito. «¡Suéltalo!» Y estuvo a punto de lanzarse sobre el hombre. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Diego vio cómo el cuerpo de Alex caía al suelo. «¡No!», gritó Diego, mientras se agachaba a su lado. Pero la mirada de su amigo ya no mostraba miedo. Había un brillo extraño en sus ojos, como si todo hubiera cambiado. «Solo era un juego», murmuró Alex, su voz casi inaudible. Diego se conmovió. «¿Qué?». El eco de la última palabra retumbó en su cabeza. «¿De qué hablas?». En ese momento, con un giro inesperado, Diego sintió algo frío en su espalda. El cuchillo de Alex. No podía creerlo. «Alex, no». Su voz se desvaneció. La verdad le golpeó como una ráfaga helada. Todo lo que había creído conocer, sus esperanzas, sus lazos, todo se desmoronaba. Los hombres de negro, ahora más decididos que nunca, coreaban en lo que parecía ser un ataque coordinado. Diego, con el corazón en la mano, se sintió atrapado entre dos mundos, el del dolor por su amigo, que traicionaba todo lo que habían sido, y el de un destino que se cerraba a su alrededor. La confusión y la traición se entrelazaban. Las campanas sonaban en su mente, pero era un sonido distante. «Todo lo que creías era una ilusión. Tendrás que elegir, Diego», murmuró Alex, perdiéndose en el pálido rostro de agonía y decisiones imposibles. Y mientras todo a su alrededor se volvía un embrolado de sombra, Diego entendió que cada elección lo lanzaría a un abismo que cambiaría todo para siempre. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Quiénes eran esos hombres? La pregunta retumbaba en su pecho, y él simplemente no podía encontrar respuestas en medio de tanto caos. Diego se quedó helado, el cuchillo brillante en la mano de Alex, como un espejo roto que reflejaba 1000 dudas. ¿Qué? Sus palabras fueron apenas un susurro, ahogadas por el estruendo del caos que lo rodeaba. Pero antes de que pudiera procesar la traición, un grito ensordecedor resonó por el pasillo, y las luces comenzaron a parpadear. «¡Es una masacre!». La voz de una enfermera se amplificó entre el clamor. Diego giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo varios hombres dejaron caer sus máscaras, revelando rostros familiares. Eran empleados del hospital, médicos, enfermeras. Todos estaban involucrados de alguna manera. «¿Qué está pasando?», murmuró Diego, su corazón latiendo con fuerza. El pánico crecía como un fuego descontrolado. «¿Por qué ellos?». Los hombres comenzaron a desplazar a la gente, empujándola hacia atrás y gritando órdenes. «Nadie puede salir, nadie puede escapar». La escena se tornó desoladora. Senderos de desespero. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó Diego, sintiendo un nudo en el estómago. Los hombres que antes eran colegas se habían transformado en una tormenta de agresividad. «Porque el tratamiento no debe salir», gritó uno de los médicos, su rostro lleno de rencor. «Portadores de la verdad no deben ser salvados. El dinero y el poder son lo que importa. Ustedes, mejores que nadie, lo saben». «¿Qué tú dices?». El principio de una comprensión encajó en la mente de Diego. «¿Estamos hablando del documento?». «Es más que un documento. Es nuestra salvación». El médico explosiona, revelando un rostro consumido por la avaricia.
Diego recordaba esos rostros, los había visto, pero ¿qué secretos guardaban? De repente la atmósfera cambió, un sonido ensordecedor resonó, y una luz normal se apagó al instante. Las alarmas de incendio comenzaron a sonar, reverberando como un eco de una tragedia inminente. El edificio debe ser sellado, sentenció otro de los hombres, con una mirada gélida. En un instante, una realidad escalofriante se asomó detrás de la cortina de confusión. Nadie puede dejar este lugar hasta que esto se haya arreglado. «Diego, hay que salir de aquí», gritó Alex, con determinación y angustia en su voz, mientras luchaba contra su dolor. Pero el cambio en su tono despertó más preguntas en la mente de Diego. «¿Acaso tú también estás involucrado en esto?» «Escucha», Alex comenzó a balbucear. El sudor corría por su frente. «No era mi intención, Diego. Tu documento, ellos saben que puede salvar vidas. Pero hay algo más. Algo oscuro y poderoso quiere apoderarse de esto». En ese momento el suelo tembló. Un estallido resonó en el fondo del hospital. Un nuevo sentido de urgencia llenó el aire. Diego se giró y vio una hoguera creciendo a lo lejos, llamas danzando agresivamente, envolviendo el entorno en un calor sofocante. «Todo se está volviendo loco», gritó la enfermera, mientras intentaba contener el pánico que todos sentían. «No podemos quedarnos aquí». Diego sintió la presión aumentar. Las miradas de sus colegas ahora estaban llenas de desesperación. Fue entonces cuando el hombre que había aparecido antes, con su mirada fría, irrumpió de nuevo, empujando a los que se atrevieran a bloquear su camino. «La oferta se acaba, Diego», exclamó, y un puñado de pólvora encendida se ocultaba en su otra mano. «Dámelo o todos lo pagarán. No hay otra opción». Diego sintió que el mundo se desmoronaba. Su lealtad a Alex y sus recuerdos se sentían frágiles, como cristales finos a punto de romperse. La verdad era más oscura de lo que él imaginaba. Todo había sido un juego. La vida de sus colegas estaba en juego. Él era parte de un tablero de ajedrez donde no sabía quién era el rey y quién el peón. «Pronto sabré si eres un aliado o un enemigo», rugió el hombre, y en un giro inesperado lanzó una granada al centro de la sala. El estallido fue la última advertencia antes de que todo se cubriera de humo. En un instante, las luces se apagaron por completo. La oscuridad los engulló. Diego sintió miedo puro y crudo, una sensación que atravesó su pecho, y en ese momento entendió que nada volvería a ser igual. Había estado tratando de proteger a un traidor todo este tiempo. Sin una salida clara, la confusión reinaba. Solo había una verdad. Todo lo que había conocido estaba a punto de desvanecerse. Y el futuro se había convertido en un abismo desconocido que los atraparía a todos. Diego se encontró en la oscuridad. El humo lo envolvía como una manta pesada. Las alarmas sonaban, resonando en su cabeza. La sensación de urgencia lo empujó a actuar. La sala estaba llena de gritos, pero no podía pensar en nada más que en Alex. «Levántate», suplicó, mientras el humo le picaba los ojos. Los hombres de negro se movían como sombras, buscando el documento, pero todo lo que podía sentir era el polvo en su garganta y el sudor frío en su espalda. Luchó por ayudar a su amigo, pero mientras se inclinaba hacia Alex, otro grito desgarrador lo sacudió. «Alguien viene por aquí». Era Laura. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y en su rostro no había solo miedo, sino también
Un rayo de determinación. Diego vio el destello de algo en su mano, un pequeño objeto metálico. «Laura, ten cuidado», gritó, pero ella ya estaba en movimiento, avanzando hacia él, bloqueando la entrada con un extintor. La imagen de su firmeza lo empujó, como si le diera fuerzas. Pero entonces, un sonido de vidrio rompiéndose resonó en un rincón de la sala. Sin más aviso, la explosión de una granada estalló a su lado, iluminando la oscuridad con un destello brillante. Diego se lanzó al suelo, el caos envolviendo su mente. La onda de choque lo sacudió, y al instante la habitación era una danza de sombras y escombros. Cuando el polvo comenzó a sentarse, un silencio inquietante llenó el aire. ¿Estaban todos bien? Se levantó. La cabeza le daba vueltas. La visión era confusa, entre la neblina del humo y los gritos que ahora se mezclaban con el sonido de alarmas. Entonces vio a Alex en el suelo, aún reteniendo el cuchillo. «Diego, no, no te acerques», gritó Alex, su voz rasgada y llena de terror. Diego sintió que el tiempo se detenía. De repente, el rostro de Alex se transformó, mostrando no solo dolor, sino algo más profundo, como si el miedo se hubiera convertido en desesperación. «Tú no lo entiendes», el grito de Laura interrumpió. «Es una trampa, es todo una trampa». Su rostro estaba pálido, llena de pánico. Pero no era el único. Al mirar a su alrededor, la angustia de los demás comenzaba a manifestarse. Sus colegas, aquellos que antes eran amigos, ahora parecían figuras del pasado, atrapadas en una sinfonía de traiciones y secretos. «Diego, ellos están trabajando para la corporación, no para salvar vidas, sino para lucrar». La palabra lucrar resonó en su cabeza. Todo el mundo pensaba que el tratamiento podía traer esperanza, pero se había convertido en una guerra fría por recursos y poder. Un nuevo sonido resonó entre el estruendo, pasos firmes, decididos. La puerta se abrió de golpe. Un grupo más de hombres uniformados entró, y con ellos algo que cambió el aire. Una figura con un abrigo largo se acercó, su rostro oculto en sombras. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó, temeroso. El hombre sonrió, un gesto que heló la sangre en sus venas. «Soy quien ha estado tirando de los hilos». De repente, dio un paso al frente y quitó la capucha. Era alguien que Diego reconocía, un viejo profesor de la universidad, alguien que había admirado. «Lo siento, Diego, pero todo esto es más grande de lo que imaginas. El tratamiento no debía ver la luz». Diego sintió que su mundo se derrumbaba. «¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué harías esto?». «Porque la verdad es que algunas vidas no importan, y otras son solo un paso hacia el poder. Si cae en tus manos, arruinará todo lo que hemos construido». La traición lo atravesó como un relámpago. «Tu amigo sabe más de lo que presume, y tú también». El hombre dio un paso más, acercándose. Su voz ahora, un susurro oscuro. «Tienes que elegir, Diego. ¿Vas a luchar por una vida que no cambiará nada, o vas a unirte a nosotros y estar a salvo?» Todo se detuvo. Diego sintió el aire pesado. La verdad le golpeó. La realidad que había creído cierta se desvanecía ante sus ojos. Cuántas mentiras había saboreado. La esperanza que había visto en las manos de su amigo tenía el sabor del veneno. La noticia lo embriagó,
Todo su mundo se había descontrolado. ¿Podía confiar en Alex? ¿La lealtad era solo un espejismo? La pregunta retumbaba en su mente, mientras el brillo del cuchillo en manos de su amigo reflejaba no solo una traición, sino el caos que estaba a punto de detonarse. ¿Sería capaz de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre? Aquel momento se sintió como un giro fatal, y el abismo frente a él era más oscuro y profundo que nunca. Su futuro, su amistad, todo estaba en juego. ¿Qué haría ahora? Diego sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. El hombre frente a él, con su mirada helada y sonrisa burlona, parecía disfrutar de la confusión que reinaba en la sala. Lo que tienes podría cambiar el curso de todo, o destruirlo. Pero antes de que Diego pudiera responder, un estruendo resonó fuera. Una explosión. Fue como si el mundo se hubiera sacudido, y las paredes del hospital temblaron, como si estuvieran a punto de ceder. El polvo y el humo se alzaron en un torbellino. Diego se cubrió la boca con el antebrazo, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¡Salgan! ¡Es un incendio!, gritó Laura, empujando a otros a salir de la habitación en pánico. El profesor, ahora claramente en control de la situación, sonrió. Esto no ha hecho más que comenzar. Diego, su voz resonaba, burlándose del terror que todos sentían. Tú, sobre todo, tienes que elegir qué lado vas a tomar. La verdad es mucho más amarga de lo que crees. ¿De qué estás hablando? Diego sintió que el nudo en su estómago se intensificaba. No podía pensar con claridad. Todo a su alrededor se había vuelto confuso y desgarrador. Fue entonces cuando Alex, aún en el suelo, alzó la voz, suena llena de dolor y revelaciones. Diego, no puede ser, no es real. No puedes confiar en él. Sus ojos reflejaban un miedo verdadero, pero había algo más, un destello de desesperación. Tu madre. Diego. Diego lo miró. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué sabes sobre mi madre? Es parte del plan. Ella fue quien dejó que esto sucediera. La voz de Alex se quebró y el mundo pareció detenerse un segundo. ¿Qué? Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Su madre, involucrada en algo tan oscuro. ¿Y por qué Alex lo sabía? Todo se sentía como una puñalada directa al corazón. Tú estás mintiendo. ¡No! Es la verdad, gritó Alex desesperadamente. Ella y el profesor. Todo es un juego en el que tú ni siquiera estás jugando. Ellos quieren aprovecharse de ti, del tratamiento. No quieren salvar vidas, quieren poder. En medio de la confusión, otra explosión sacudió el suelo, y Diego cayó al suelo. Sintió el suelo temblar, el calor lo envolvía. ¡Levántense! ¡Tenemos que salir!, gritaron las enfermeras, unas más pálidas que otras. Pero antes de que cualquier decisión pudiera tomarse, todo cambió. En medio del caos, una figura emergió del humo. Era su madre. Su rostro, habitualmente sereno, estaba lleno de angustia y determinación. «Diego, ven aquí», ordenó. Su voz era firme y, sin embargo, temblaba. «No escuches lo que dicen. Tienes que confiar en mí». Diego se quedó paralizado. La confusión se apoderó de él. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». Pero antes de que ella pudiera contestar, el hombre del abrigo largo se abalanzó hacia ella. «No deberías estar aquí», dijo, su tono cargado de peligro. Diego sintió que la adrenalina corría por sus venas. «No», gritó, levantándose. Pero en un instante,
La situación se volvió mortal. Un disparo resonó en el aire. El estruendo de la bala atravesó el caos y su madre cayó al suelo. Mamá, Diego se desmayó hacia ella. El mundo se nubló ante sus ojos. Fue un momento que se sintió eterno. La sangre comenzaba a empapar su blusa y el terror total lo inebriaba. Esto no puede estar ocurriendo, murmuró, su voz quebrada. No, por favor, no. Su madre intentó sonreír, pero el brillo en sus ojos se desvanecía rápidamente. Diego, escúchame. Todo lo que te he dicho no era cierto, no era tu protección. Era para protegerme, a mí y a ellos. Los gritos llenaban su mente, la desesperación lo invadía. Entonces vio a Alex, su rostro empapado de lágrimas, mientras la imagen de la traición se hacía cada vez más real. Era más que una traición, era una demolición de todo lo que creía. Mientras la habitación se rodeaba de humo y gritos, Diego comprendió que todo estaba a punto de cambiar. El fuego había comenzado, y no solo el físico. Las verdades estaban a punto de encenderse. En un giro devastador, lo que había creído seguro, en lo que había depositado su fe, estaba envuelto en mentiras. Y así, mientras el destino de todos los presentes pendía de un hilo, Diego se sintió arder de rabia y confusión. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué había implicado en su vida? ¿Podía alguna vez escapar de este círculo vicioso de traiciones? ¿O estaba destinado a ser parte del fuego que consumía a todos a su alrededor? Las palabras de su madre eran un eco que retumbaba en su mente mientras el futuro se desvanecía en llamas. Diego sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su madre en el suelo, el brillo en sus ojos desvaneciéndose lentamente. Aquel instante se volvió un vacío, un eco de la desesperación que lo envolvía. «¡Mamá! ¡No!». Su voz se rompió, el pánico agolpándose en su pecho como un ladrillo aplastante. Quiso correr hacia ella, gritar, preguntar, pero sus piernas no respondían. Cada segundo era un tormento. Mientras el caos se desplegaba, Laura tiró del brazo de Diego. «¡Necesitamos salir de aquí!». La urgencia en su voz lo sacudió de su parálisis. «No hay tiempo». Diego miró a los hombres de negro, a su madre, al miedo en el rostro de Alex. «¿Pero qué hago? Ella necesita ayuda». «No puedes ayudarla ahora», gritó Laura. Su expresión era una mezcla de terror y determinación. «Si te quedas aquí, todos estaremos en peligro». El aire estaba lleno de humo y gritos. El sonido de alarmas resonaba a su alrededor, mezclándose con el retumbar de su corazón. Diego sabía que estaban en medio de una tempestad, pero la idea de dejar a su madre atrás era insoportable. «Voy a quedarme», exclamó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse aún más. Pero en ese momento, algo increíble sucedió. Un destello de luz, seguido de un sonido explosivo, estalló en el corredor. Un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros ocultos tras máscaras. «Al suelo». «Nadie se mueve», ordenaron mientras el caos se intensificaba. Diego se agachó instintivamente, su mente gritando que la situación había escalado de forma inimaginable. La figura de su madre quedaba borrosa en medio de la confusión. «Diego, escucha». La voz de su madre resonó débilmente. «No todo es lo que parece». «¡Cállate!», rugió uno de los hombres, apuntando su arma directamente a ella. Diego sintió que se le helaba la sangre. «No, no le hagas daño», gritó con todas sus fuerzas, su voz entrecortada por el terror. Los hombres armados comenzaron a moverse rápidamente, registrando la habitación, buscando algo.
Cada paso que daban sonaba como un tambor en su mente. ¿Dónde está el documento?, preguntó uno de ellos, una frialdad escalofriante en su tono. ¿Qué documento?, murmuró Diego más para sí mismo, sintiéndose completamente perdido. Si no hablas, todas las vidas aquí están en peligro, dijo uno de ellos, acercándose, su mirada afilada como un cuchillo. Diego sintió el aliento helado de la muerte sobre él, y fue en ese instante cuando todo cambió. La puerta se abrió de golpe, y otra figura conocida entró corriendo. Era el doctor Martínez, el jefe de cirugía del hospital, con su bata blanca ondeando a su alrededor, pero su expresión no mostraba tranquilidad. «¡Detente!», gritó, levantando las manos. «No hay necesidad de más violencia». Diego se quedó congelado, aturdido. «¿Qué está pasando, doctor?». «Este lugar no es seguro», dijo el doctor Martínez con voz tensa, evitando que el pánico se desbordara. «El tratamiento se ha vuelto peligroso. Necesitamos salir». «¿De qué hablas?». Diego no podía cubrir la desesperación en su voz. Las palabras se entrelazaban en su mente, una espiral que lo arrastraba hacia el abismo. «Mi madre necesita ayuda». Pero el doctor Martínez hizo un gesto hacia atrás. «Ella sabe más de lo que dejaste en el camino, Diego». Su voz era casi un murmullo, y Diego lo sintió como un cuchillo en su corazón. La incredulidad lo invadió, y el caos a su alrededor parecía ahora un pequeño universo que giraba fuera de control. «¿Qué sabes de ella?», preguntó, su voz temblando de furia y angustia. Entonces, el doctor Martínez dio un paso adelante, y con un gesto surgido de la nada, la atmósfera cambió. «Lo que sabes, lo que ella sabe, es solo la punta del iceberg. La verdad te va a sorprender». El sonido de sus palabras le retumbó en la cabeza. De repente, todo su mundo se tornó gris. El drama, las revelaciones, el dolor, estaba a punto de volverse abrumador. Diego no sabía si podía soportar más, pero en ese momento, una explosión resonó en el corredor. Sacudió las paredes y la habitación se llenó de oscuridad. El caos se volvió un susurro aterrador, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Diego sintió que su corazón latía con fuerza. La confusión llenaba su mente. «¡Mamá!». Pero al girar hacia ella, lo que vio paralizó su alma. La imagen que había odiado ver estaba justo frente a él. Su madre sonriendo, pero no era una sonrisa de aliento. Era una sonrisa de triunfo. «Creíste que todo esto era por ti, ¿verdad?», dijo ella, con un brillo de malicia en sus ojos. «Nunca fuiste más que una pieza en este juego, un peón». En un instante, el mundo de Diego se hizo añicos. Las palabras de su madre sonaban como un eco en su mente, resonando y rompiendo todo lo que había conocido. La traición lo consumía. «Te he estado protegiendo», murmuró su madre, la verdad cayendo como un ladrillo sobre él. Pero ya no hay tiempo. En un giro de horrible horror, la realidad que Diego conocía se desmoronaba. Todo lo que había creído en su vida estaba envuelto en mentiras. ¿Qué había estado dispuesto a sacrificar por su madre? ¿Por su amigo? Y el abismo que apareció ante él era oscuro y lleno de secretos que no quería descubrir. La lucha apenas comenzaba. Diego sintió que el tiempo se paralizaba.
La sonrisa fría de su madre lo atravesó como un rayo, llenándolo de angustia. ¿Qué significa eso? La confusión y el dolor revoloteaban en su pecho. ¿Qué clase de juego era este? Las paredes del hospital se oscurecían y el caos crecía a su alrededor. Todo esto lo hizo por tu bien, Diego, dijo su madre, con una calma que rasgaba el aire. Creíste que estaba aquí para protegerte, pero no era más que una pieza en un tablero más amplio. La verdad, dura y cruel, caía como un peso sobre él. Lo que había visto como amor era parte de un plan que no podía entender por completo. No entiendo, murmuró, sintiendo que todo se desmoronaba. Alex, herido en el suelo, lo miraba con desesperación. Diego, la verdad está ahí fuera. No la dejes caer en manos equivocadas. Su voz era un grito sordo en medio del caos que lo envolvía. La decisión de su vida estaba a punto de tomarla. Con una velocidad que sorprendió a todos, Diego se lanzó hacia su madre. No puedo dejar que esto termine así. La rabia lo llenó mientras se enfrentaba a la única persona que había conocido como su refugio. Si hay algo que tengo que hacer, lo haré de la manera correcta. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura del doctor Martínez se interpuso entre ellos. No permitas que te engañe, Diego. Su voz resonaba con desesperación genuina. No es solo una cuestión de familia. Tu madre ha estado en el centro de esta conspiración. Debes hacerlo ahora. Tu vida depende de ti mismo. La tensión creció y el humo se volvía más denso. Diego sintió que el miedo lo abrumaba, pero algo dentro de él se encendió. ¡Basta!, gritó con todas sus fuerzas. No se trata solo de mí, ni de ti, ni de ti, señalando a su madre y al doctor Martínez. Se trata de las vidas que pueden cambiar. Todo esto es un caos, pero tengo la oportunidad de hacer lo correcto. Al girarse, Diego se encontró cara a cara con uno de los hombres de negro. Sus ojos reflejaban el hambre de poder. El documento, Diego. Aún lo tienes. Dámelo y salvarás a tu madre. No tienes idea de lo que estás pidiendo. La determinación brilló en sus ojos, a pesar del sudor y las lágrimas. No voy a entregar lo que podría curar a otros. Con un movimiento rápido, sacó el documento, sintiendo su peso en sus manos. Era un símbolo de esperanza y peligro a la vez. ¡No! La voz de su madre resonó con horror. Pero una parte de Diego sabía que lo correcto era lo que debía hacer. En ese instante, vio a Alex, quien todavía estaba en el suelo, golpeado pero alerta. «Diego, hazlo», gritó, apoyándose en la última pizca de energía que le quedaba. «No puedes seguir así. Debes actuar». Con un grito desgarrador, Diego levantó el documento. «¡Aquí está!» Pero no se lo entregó al hombre. En su lugar lo arrojó sin miedo al fuego que consumía el hospital. «No quiero que caiga en manos equivocadas». La confusión se tornó en caos instantáneamente. Gritos y empujones, el fuego avanzando. En un giro inesperado, el grupo de hombres de negro, al ver el documento arder, comenzó a retroceder. La mamá de Diego, atrapada en su propia red de mentiras, lo miraba, el rostro desencajado. «¿Qué has hecho?» «Lo que debía hacer», respondió Diego con un brillo de determinación. «Es hora de que todos enfrentemos las consecuencias de nuestras elecciones». El doctor Martínez se acercó rápidamente. «Debemos salir de aquí ahora». Sin pensarlo dos veces, Diego ayudó a Alex a levantarse.
y juntos, como un equipo, empujaron hacia la salida, el ímpetu de la vida volviéndose su guía. El exterior los recibió con un aire fresco y esperanzador. Vieron a otros pacientes y personal reaccionando a la emergencia, abandonando el edificio. Decenas de sirenas llenaban el aire, y el caos que antes lo había rodeado, ahora se transformó en una nueva oportunidad. Se miraron el uno al otro, sintiendo un renovado sentido de conexión. «Lo hiciste bien, Diego», respiró Alex, admirando su valentía. «Aunque no tenemos respuestas, hemos liberado a alguien ahora». Mientras el hospital ardía en llamas detrás de ellos, esa imagen se fundía con la idea de un nuevo comienzo. Había más que descubrir, más que aprender. Con un nudo en el estómago, Diego se dio cuenta. El futuro era incierto, lleno de preguntas sin respuesta y misterios que seguirían persiguiendo. Y aunque su camino estaba lleno de sombras, la luz del conocimiento había comenzado a brillar. Aún con todo lo que había pasado, el lijado de Diego resonó como un fuego encendido. «Esto no ha terminado». Y esa frase se convirtió en su mantra, una promesa a sí mismo de que lucharía, no solo por él, sino por todos aquellos que aún no tenían voz. Así, mientras se alejaban, el eco de la verdad resonaba en sus corazones, y una nueva misión comenzaba a formarse. Pero antes de que se adentraran en su nuevo destino, un susurro en su mente tomó fuerza. «Es el momento. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen esta historia impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar